Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña un invitado de excepción, don Diego Padrón. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. No recordaré nunca el nombre de la diócesis, lo siento, Cumaná. Sí. Diócesis de Cumaná. Una diócesis pequeñita al borde del Mar Caribe, ¿no? Sí, sí, sí. Pero muy antigua. Muy antigua. El año que viene la ciudad cumple 500 años. 500 años. Una de las primeras ciudades. La primera ciudad del continente. Ajá. Sí, sí. La primogénita del continente. Así la llaman. La primogénita del continente. Sí. Qué bueno. Don Diego ha venido, acaba de aterrizar, como quien dice, procedente de Roma, de participar en el Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la Familia, del que hemos dado cumplida información en Religión Digital. Pero hasta la fecha todavía no habíamos tenido oportunidad de estar cara a cara con uno de sus participantes. La primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo se vive el sínodo desde dentro? Se vive de manera muy activa, muy comprometida, porque son 7 horas diarias de trabajo. 7 horas. 4 por la mañana y 3 por la tarde, y en la cual cada quien tiene algo que decir, porque ya previamente al sínodo uno debe traer un tema sobre el cual quiera expresarse y luego le puede cambiar algunas cosas, pero en general uno trae ya el tema preparado y ese tema va a entrar en el conjunto, de tal manera que uno va a encontrar que lo que yo dije al principio tiene relación con lo que dijo otro o con lo que ha propuesto otro muy distante. Se va armando todo no un rompecabezas, sino un cuadro más bien muy vistoso. Y el sínodo mismo, ahora en esta etapa, invita a participar, porque hay mucho más libertad para hablar, hay tiempo expreso, fundamentalmente en la última hora de la tarde, es toda una hora para exponer cualquier tema que uno quiera tratar. Y se ha hablado, quiero decir, los obispos, los participantes, los padres sinodales han sido capaces de levantar la mano y hablar con entera libertad, o al principio estaban un poquito más retraídos porque no era lo acostumbrado. No, al contrario, desde el principio ya sentimos que había mucha libertad para expresarnos, en parte porque el primer discurso del Papa, el día de la inauguración, el 5 de octubre, fue: hablen con toda libertad, no oculten nada. No tengan miedo de que les mande a Müller, que dijo, ¿no? Sí. No, pero en la basílica, ¿no? Sí. La basílica dijo: hablen con toda libertad, no quiero que queden temas por ahí ocultos y tal, no. Entonces eso ya de una vez señaló pues cuál era el rumbo y cuál era digamos el pensamiento del Papa y todos captamos que era una cosa nueva. ¿Usted que ha participado en algún otro sínodo anterior, se notaba la diferencia? Sí, porque los anteriores eran más rígidos, era también muy limitado en el tiempo, pero además uno solamente hablaba una vez y ya no podía hablar más hasta ir a los círculos lingüísticos. En cambio aquí uno podía hablar, incluso aunque no hubiera tiempo para hablar, pero si uno pedía el micrófono se lo daban. O sea, uno notaba que había una disposición, una apertura distinta a las veces anteriores. ¿Usted intervino? ¿Y de qué habló? Por supuesto. Yo hablé de una situación que nos preocupa mucho en América Latina y es el que la familia vuelva a ser el lugar originario de la transmisión de la fe. Porque en nuestros países ya no es la escuela y ya no es la sociedad, por supuesto, como en otros tiempos, la que transmitía la fe. De manera, y ni siquiera hoy en los grupos como tal se transmite, digamos, lo fundamental de la fe. Entonces creemos que la educación religiosa comienza en la familia y ella es el lugar por naturaleza de iniciación. La familia inicia para la vida social, para la vida pública, pero también tiene que iniciar para la vida religiosa. Ese tema lo traté. Supongo que intervino en alguna otra ocasión, al menos en los círculos menores. ¿En cuál le tocó? En el grupo presidido por SISTAC, hispánico presidido por SISTAC, que fue elegido por nosotros. Sí. No fue impuesto, fue elegido por nosotros, con un secretario de Guatemala.
En el sínodo, al menos la visión que nos ha llegado a través de los medios de comunicación, se ha hablado de, creo que además usted lo ha confirmado en la rueda de prensa que hemos tenido, de dos temas, digamos, más, no sé si llamarlos polémicos, o dos temas donde más se ha debatido, ¿no? Un debate más intenso. El tema de los divorciados vueltos del acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar, y de la acogida de la Iglesia a las personas homosexuales. ¿Es cierto esa tensión o esa pulsión entre dos posturas diferenciadas, y cómo se ha vivido? ¿Se ha vivido con tensión? ¿Se ha vivido con alegría? ¿Ha habido momentos de agrios? Como todo camino, y el sínodo es un camino, evidentemente tiene momentos más elevados o más fáciles, y otros más bajos y más difíciles. Igual en el sínodo sucedió lo mismo. No hubo propiamente una confrontación así horizontal y diametralmente opuesta. Más bien las posturas fueron muy serenas. Cada quien expuso lo que pensaba y cada quien supo escuchar al otro. De manera que sí se notó en algún momento tensión, sí se notó que había notablemente diferencias de pensamiento, pero fueron llevadas y encauzadas en un diálogo muy sereno, pacífico, respetuoso. Da la sensación de que por primera vez en mucho tiempo se ha podido hablar de determinados asuntos, de estos dos en concretos y de alguno más, que parecía que eran, si no tabú, temas de los que no se suele hablar oficialmente, y al comprobar los resultados de las votaciones uno dice, pues para haber sido tabú hay una mayoría muy sensible que está a favor de determinados cambios. ¿Qué significa esto? Que efectivamente en la Iglesia hay una visión nueva frente a la realidad del mundo. Todo ha cambiado, la familia también, y por supuesto la Iglesia no es que deje sus principios eternos aparte, pero sí tiene que adaptarlos a las circunstancias del momento. Entonces, eso que usted acaba de decir, que cuando uno lee el documento nota que hay una mayoría a favor de una apertura, de unos cambios, de una renovación, eso está clarísimo, y eso fue, creo, la nota fundamental del sínodo. El documento sale aprobado por mayoría. Entonces, eso quiere decir que hay un reducto, digamos, para los que tienen una postura más cerrada. Prevé que en el sínodo, porque como bien decía, es un camino, ahora viene un año de trabajo. Porque se seguirá en las conferencias episcopales en cada país. Estos temas se tienen que seguir tocando y profundizando. Y en el próximo sínodo, en octubre del año próximo, saldrán al menos decisiones o propuestas para que el Papa tome decisiones. Sí, claro, estoy seguro. Es decir, el trabajo que se hizo ahora, que se va a hacer durante este año, va a ser el contenido del próximo sínodo. Y si en este sínodo extraordinario lo que hicimos fue tener una visión global y unos puntos de discernimientos, en el sínodo del año que viene va a ser toma de decisiones. Y ciertamente, evidentemente que al final todo se le entrega al Papa y el Papa de ahí hace un documento, pero ciertamente que se van a tomar recomendaciones, líneas de acción y decisiones. El Papa parecía muy preocupado por dos asuntos, o al menos así se lo comentó en alguna entrevista anterior al sínodo, que era, por un lado, el tema de los divorciados vueltos a casar, pero sobre todo por la cuestión de había muchos jóvenes que ya no se casan. ¿Cómo atender las realidades de las uniones, como las queramos llamar, las uniones no conyugales? Le llaman convivencias. Las uniones de convivencia, o las convivencias ad experimentum. Sí. Fíjense que toda esa panorámica se vio, se trató, se analizó. Y en todo eso, el principio fundamental fue, ¿qué tiene de positivo? Por ejemplo, ¿qué tiene de positivo el matrimonio civil? Antes se podía simplemente condenar. Sí. Hoy en día se descubre que el matrimonio civil tiene valores, como por ejemplo la estabilidad, tiene también el cuidado de los hijos, tiene también la educación. Es decir, entonces el interés de la Iglesia ya no es condenar, sino el interés de la Iglesia es
qué podemos rescatar de lo bueno que hay ahí. Igual en las otras convivencias, donde no hay matrimonio, donde no hay ni siquiera un compromiso legal o formal. Sin embargo, hay valores, y lo importante de eso es que veamos lo positivo. Lo cual no significa, como algunos de los críticos están diciendo, que se vaya en contra del modelo del matrimonio que propone la Iglesia. Reconocer virtudes en otros aspectos no quiere decir menoscabar. Exactamente, no quiere decir que estamos negando lo que siempre hemos mantenido. Y está muy claro que la Iglesia reafirmó con palabras mismas de Jesucristo los valores fundamentales de la unidad, indisolubilidad del matrimonio. Eso está, pero que la cultura nueva, la manera de vivir, tiene que ayudarnos a descubrir lo bueno que hay en los demás, incluso, por ejemplo, en matrimonios de otras religiones. Sí. Entonces, ese es el paso más importante. Es decir, la Iglesia ha dado un paso adelante en apertura. Y luego en misericordia. Misericordia que no se opone a la verdad. La verdad y la misericordia tienen que ir juntas. La realidad es la realidad, pero hay que verla con otros ojos. ¿Cree que se tomarán pues el año que viene decisiones en ese sentido, divorciados vueltos a casar, para la comunión, por ejemplo? Yo estoy convencido que sí. No creo que no habrá una postura de abrir la comunión de manera generalizada, sino que habrá una postura más bien de seguimiento de familia por familia. Ese es el trabajo pastoral de la Iglesia. Y hay casos ciertamente que uno encuentra que la familia, precisamente porque tienen problemas, porque sufren mucho, porque quieren vivir cerca de Dios, a esos que más necesitan es a quienes va destinada la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Los que necesitan de medicina son los enfermos. Sí, es lo que decía antes, que el sacramento es un auxilio. Es un auxilio para los que más lo necesitan. En este sínodo hemos visto distintas figuras, distintos personajes que han capitalizado la información. Por un lado, el cardenal Casper, que es el que hizo en febrero aquella famosa teología de rodillas que decía el Papa Francisco. Y por otro lado, no sé si en contraposición, bueno, yo creo que sí en contraposición, pero usted me dirá cómo lo ve, un grupo de obispos y de cardenales que comenzaron con una oposición directa al propio Casper en un libro, sí. Müller, Burke, Velasio de Paolis, alguno más, y que han mantenido una postura, incluso a través de los medios de comunicación, muy crítica, casi hasta con el Papa. De hecho, se habla incluso que algunos pudieron llegar incluso a visitar al Papa emérito para solicitarle que dijera alguna palabra para frenar. Este sin Dios, perdónenme la expresión. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Y luego, personalizando un poco en esas figuras, el cardenal Casper, ¿cómo le ha visto? Al cardenal Müller, que no deja de ser prefecto de doctrina de la fe. Yo creo que esa confrontación radical entre estos dos grupos no se dio realmente así, porque también hay otras figuras que aparecen menos en los medios de comunicación, pero que tienen también una voz y ejercen una influencia muy grande. O sea, el hecho de que haya participado mucha gente, ¿sí?, ha disminuido esa confrontación. Pero por otra parte, además está claro que el grupo que mantiene una postura más reductiva o más conservadora, por llamarlo de alguna manera, se mantiene igual. ¿Y eso a dónde nos... O sea, lo que creo es que ha crecido el grupo de los que están a favor de la apertura. Pero los que se mantienen igual, con una postura muy cerrada, ¿qué riesgos hay? ¿Hay algún riesgo real o simulado o intentado? No voy a decir ya de cisma, pero sí de encastillarse en una idea que es inamovible y de la que no se puede salir, porque ha habido declaraciones muy gruesas de Burke, de Paolis, hay declaraciones muy gruesas sobre lo que se está intentando hacer, según su opinión, en este sínodo. A mi juicio no hay ningún riesgo, porque aun cuando el grupo sea muy duro, sin embargo es muy reducido. Sí. La gran mayoría está a favor de la apertura. ¿Y será más reducido en el...? Y será más reducido la próxima vez. ¿Cómo ha visto al Papa?
Lo he visto muy bien, como es él, muy espontáneo y luego muy cercano. Contaba en el conversatorio que tuvimos que el Papa pues estaba siempre en la puerta, dando la mano a cada quien, escuchando lo que en pocos minutos alguien le podía decir. Luego se acercaban a la mesa, conversaban con él como usted y yo. Luego bajaba el café, igual no prácticamente no podía tomarse café porque todo el mundo se acercaba a conversar y él con mucha libertad, espontaneidad, lo recibía todo. Y luego en el aula estaba muy atento, pero también se ve que seguía con mucho interés las intervenciones de cada quien. Iba siguiendo y al final hizo un discurso muy, muy hermoso, porque ese discurso final complementa al sínodo. O sea, precisó muchos aspectos. Es cierto aquello que comentó el padre Lombardi, que se pusieron todos ustedes de pie y le estuvieron aplaudiendo durante muchísimo tiempo. Claro. Uno tiene que salir de ahí con una sensación de estoy haciendo algo, estoy participando de algo que puede ser muy importante. Sí, porque efectivamente fíjense que a pesar de que es naturalmente centrado el sínodo en la familia cristiana, sin embargo, lo que sucede a la familia cristiana hoy sucede a cualquier familia. De manera que eso tiene una repercusión para toda la familia, y lo que quiere la Iglesia es que se rescaten los grandes valores de la familia, porque la gran crisis no es en primer lugar la crisis económica, sino una crisis de valores, una crisis ética, etcétera. Entonces tiene lo que diga hoy la Iglesia sobre la familia, lo está diciendo para todas las familias del mundo. Una última palabra sobre el Papa y ya hablamos un poquito, que creo que antes de abandonarle me va a permitir que le pregunte también sobre esa amada tierra que es Venezuela. Muy buena tierra. Colón la llamó tierra de gracia. Es una tierra, yo he tenido la suerte de visitarla y es una preciosidad. Tierra de gracia. Pero antes de hablar de Venezuela, ¿usted pensaba hace un año y medio, un poco más de año y medio, cuando Benedicto XVI renuncia, que iba a pasar lo que está pasando? Yo pensaba que a raíz de la renuncia de Benedicto XVI iba a haber realmente un cambio radical. Lo que no esperaba es que fuera realmente un latinoamericano el que impulsara eso. Pero sí se sabía que iba a haber un cambio. Una muestra de Iglesia Universal, que por fin, en el continente donde más cristianos, donde más católicos hay, el sucesor de Pedro pudiera ser un latinoamericano. Y jesuita, que supongo que imprime carácter también. Hablemos de un momento de Venezuela. El país está viviendo una situación económica y social bastante dura. Yo no sé cómo lo están viviendo ustedes como ciudadanos y también como miembro de una institución que probablemente sea de las pocas que todavía hoy habla con entera libertad, o intenta hablar con entera libertad, pese a muchos problemas que han tenido en el pasado. No sé cómo estará la situación ahora con Maduro respecto a la situación con Chávez. ¿Cómo lo están viviendo? Nosotros nos sentimos en primer lugar ciudadanos venezolanos, por lo tanto con plenos derechos a decir lo que querramos, con toda libertad. Podemos opinar porque ante todo somos venezolanos. Y en segundo lugar, lo hacemos no desde una postura política, es decir, no es para enfrentarnos al gobierno, no es para rechazar el gobierno simplemente, es para iluminar el camino de un pueblo. Y en ese sentido tenemos que sentirnos acompañando a nuestro pueblo. Cada uno de nosotros participa en la vida del pueblo. Yo me conozco mi zona al dedillo porque constantemente yo la estoy visitando. Además, usted no vive en un palacio apartado del mundo, vive al lado de un mercado, de la cárcel. Exacto, yo vivo muy cerca de la cárcel, muy cerca del cementerio, muy cerca, etcétera. Y luego todas las semanas yo estoy visitando a los pueblos más pequeños, los caseríos, a las escuelas, a las instituciones. De manera que nosotros lo que estamos intentando es, como pastores de un pueblo, acompañarlo en esta situación y participar de la misma escasez que participa todo el mundo. Yo en mi ciudad no he visto leche hace 2 años y tengo la misma dificultad para encontrar un desodorante o una hojilla para afeitarme. Así que nosotros estamos participando con el pueblo y acompañando al pueblo, pero siempre con una gran esperanza,
porque estoy convencido de que nuestro pueblo tiene capacidad humana para superar esta situación. Y por otra parte, la vamos a superar no porque haya más violencia, sino porque haya razón. Y por eso invitamos constantemente al diálogo y a la reconciliación. ¿Los responsables políticos son capaces de reconducir esta situación? Sí, como no. Yo estoy convencido de que los políticos pueden. Nosotros hemos conversado individualmente con cada uno de ellos y también en algunas reuniones más de grupo, y estoy convencido de que hay capacidad suficiente política. Lo único que es que sí nos cuidamos mucho de no caer en la tentación de suplir a los políticos. Si los políticos tienen su papel y los invitamos y los impulsamos a que asuman su papel, y nosotros queremos decir la verdad, pero no por la vía política. Ejercer una cierta mediación sin ser mediador. Sí, exactamente. Usted lo comentaba antes, que quería no tanto ser mediador como juntarles a conversar entre gobierno y oposición. Sinceramente yo no me ubico como mediador, porque prefiero estar más libre, porque cuando uno es mediador está como el árbitro de un partido de fútbol, que no puede hacer nada. En cambio, si yo me quedo fuera, yo puedo criticar a un equipo o al mismo árbitro. O recordar qué cosas nos están hablando. Exacto. Y demás. Yo prefiero mayor libertad. Muchísimas gracias, don Diego. Gracias por el esfuerzo de venir acá, de contarnos todo lo que ha sucedido, y muchas gracias, muchísimos recuerdos a nuestro amado pueblo venezolano, ese pueblo hermano con el nuestro, y mucha suerte, mucho ánimo y siempre hacia adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.